Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo de la Medina y me da gusto tenerte aquí en esta última tercera jornada del Foro Internacional de Mujeres en los Sistemas de Gestión, Liderazgo y Transformación. Pues bueno, ahora nos toca tocar tema con María José Gaviria, que nos va a hablar acerca de un tema muy importante. Adelante, José. Marí. Muchas gracias, Edgar. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es María José Gaviria. Yo soy abogada colombiana, especializada en Derecho Laboral, en Derecho Comercial, en Riesgos Laborales y en gerencia en lo que en su momento fue en Colombia, la salud ocupacional, hoy seguridad y salud en el trabajo. Además, soy auditora de sistemas y hay un punto muy importante que les quiero compartir que me cambia un poco el discurso desde el punto de vista de la auditoría y de la gestión misma de mi arte, que es que soy coach, me hice neurocoach en seguridad y salud en el trabajo en diciembre del año anterior y me estoy formando como coach, pues soy coach profesional, me estoy formando. ¿Cuál es el contenido de lo que hemos definido hablar desde el punto de vista legal? Vamos a hablar de los requisitos legales en los sistemas de gestión y también vamos a hablar de las generalidades de la normatividad. El objetivo de mi presentación es dar unos tips desde la experiencia, desde la práctica, de cómo dictamos los sistemas de gestión en el área por requisitos legales y reglamentarios. Y aquí pues voy a poner sobre la mesa un punto que ya lo tocaron. Me van a perdonar porque mi perro está aquí de visita, entonces de pronto hace ruido. Y es cómo se hace la auditoría, hasta dónde llega si yo como abogada que soy, como experta que soy en el tema, encuentro que en una empresa no se está cumpliendo un requisito o no se está cumpliendo en debida forma. Y esto ya lo han hablado acá, o sea, si basta con poner la no conformidad y no decir algo más, o si se puede, ya lo vamos a mirar y ya veo que tenemos diferentes maneras de ver el mismo tema, ¿cierto? Cuando estamos hablando de la auditoría, ¿de qué estamos hablando? Como unos requisitos previos al conocimiento legal. El conocimiento que debe tener la persona que va a desarrollar la auditoría. Ya lo decía tal vez María, María Rivas, en el tema del pensamiento cuando está, perdón, no, bueno, cuando está, María, cuando estaba hablando de las auditorías de bien, que es muy importante, si vamos a hacer una auditoría específica legal, pues tener el componente de la competencia y el conocimiento. ¿Qué miramos entonces? Que tenemos leyes, tenemos decretos o cualquier reglamento, y aquí vamos a ver adelante cómo es importante todo esto del contexto de la organización, porque tenemos que tener muy claro en dónde es que estamos auditando y qué normas se aplican a esa organización. ¿Cuál va a ser la evidencia, por ejemplo, para nosotros de cada uno de los requisitos que estamos editando? Está claro que las leyes se cumplen o no se cumplen. Los sistemas de gestión están o no están conformes. Eso no tiene discusión. Y miramos las auditorías de primera y segunda parte con base en los criterios de la 19.011 y de tercera parte con base en los criterios de la 17.021, normas de entes certificadores. ¿Qué es un requisito legal y qué es una matriz legal? Pues aquí les voy a contar que nosotros no teníamos una definición de matriz legal en ninguna de las normas existía, hasta cuando en Colombia se expide el decreto 1072 del 2015, que es el que entra a reglamentarnos el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Para quienes no conocen, no saben, en Colombia, a partir del 2012, con la ley 1562, se exige que todas las empresas tengan implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto es un poco diferente a las ISO, pero aquí es una obligación. Yo puedo tener ISO también, por ejemplo, 45001, pero tengo que cumplir de alguna manera o de todas las maneras la norma. Y mirando esto, es la única norma que nos define qué es una matriz legal. Y la define como la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa, acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar
desarrollar el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Piense que este es un punto de partida muy importante y desde allí la auditoría es como el primer tip que yo invito, revisen los auditores cuando vamos a hacer auditoría legal. Es muy frecuente que a mí me llamen, yo tengo, digamos que en mi expertise, en mi trabajo diario, la asesoría, la consultoría, yo hago matrices legales y también hago auditoría, ¿cierto? Entonces, cuando estoy haciendo la matriz legal o cuando estoy haciendo esta de función de asesor, que no de auditor, se hace la matriz, se entrega, de pronto, María, nos están poniendo una no conformidad porque resulta que se expidió una norma de gestión de residuos hospitalarios, pero es que la empresa es una empresa constructora. Ajá, ¿y por qué te la están pidiendo? No, es que dicen que es una norma que salió de seguridad y salió del trabajo, y entonces como se expidió tienes que tenerla como informativa. Pues no, no. Desde el punto de vista de definición y de concepto, son aquellos requisitos normativos que me apliquen. Además, como un principio, en todo el sistema, tanto de calidad como de medio ambiente, como de seguridad y salud del trabajo. Las normas son nuestros mejores aliados. Y yo siempre invito a las organizaciones a que los miren como aquella ayuda que yo tengo para ver cómo hago bien la tarea y no voy a tener problemas. Son ese camino en el que yo me puedo apoyar para seguir. ¿Cómo está esto de la normatividad y del requisito legal en nuestras normas? Ay, perdón. Fíjense que como requisito legal lo encontramos en la 14.001 y en la 45.001. Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y se habla del proceso, se habla de tener un proceso. Para esto, entonces, la norma nos dice, se debe tener definida la frecuencia y el método para la evaluación del cumplimiento. Se debe evaluar el cumplimiento y tomar las acciones necesarias. Y ahí nos diferencia incidentes, no conformidades y oportunidades de mejora. Mantener el conocimiento y comprensión de su estado de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos. Estos 3 puntos son los que a mí me determinan en los que han definido cómo actúo yo cuando yo estoy de auditor. Porque no es solamente el que tengan el requisito, no es solamente el cuadro con el requisito legal. Es que yo pueda, como ya lo dijeron las personas que me han antecedido, llegar a la organización e identificar ¿para qué el requisito? ¿Cuál es la función de un COPAS? En Colombia se llama Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo. Tienes que tenerlo establecido. ¿Para qué? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y entonces desde allí, en esa evaluación de cumplimiento, desde la auditoría no me quedo solamente en el cuadro. Y aquí vamos a ver cómo es importante también el contexto, que aquí ya lo señalamos. En lo que tiene que ver en la 14.001 también, el numeral 613, me llama a establecer las obligaciones de cumplimiento. Y aquí retomo la exposición de Verónica, ¿cierto? El que nos estaba haciendo sobre medio ambiente, en cuanto a que acá lo que hacemos es coger las normas legales de cada país, ella bien lo dijo. Cada uno de los países tiene la normatividad que reglamenta todo el tema ambiental. Y desde allí yo me voy a ver cómo es que están cumpliendo cada uno de estos requisitos ambientales, que se han identificado con base en ¿qué? En lo ambiental, aspectos e impactos ambientales. Entonces vamos a ver que tenemos 2 entradas. En medio ambiente, los aspectos y los impactos ambientales. Entonces me voy, contexto interno, y qué es lo que hace, cómo lo hace, y de allí, con esos elementos que también nos habló Verónica, voy a coger cuáles son las obligaciones y cómo tienen que tener esos cumplimientos. Vienen todos los controles operacionales. En Colombia, mucho de esto está reglamentado. En Colombia yo tengo mediciones de agua, tengo todo esto de vertimientos, entonces así lo hago. ¿Qué me habla la norma? Operación, planificación y control operacional. La empresa debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del sistema de gestión ambiental. Alguien estaba preguntando en el chat, cuando Verónica estaba hablando, cómo se hace precisamente para ese manejo de residuos. Es a través del sistema de gestión ambiental. La norma de la 14.001 lo exige. Aquí nosotros en Colombia también, y creo que en México también lo tienen, ¿verdad, Edgar?
que tienen la obligatoriedad de tener procedimentado y desarrollado el sistema de gestión ambiental. Es un tema, ya es un tema de vida, ni siquiera un tema solamente organizacional. Aquí también ya en la casa tenemos que hacer la separación de residuos desde la fuente y tenemos que cumplir con esas normas y las bolsas blancas y demás. ¿Qué tiene de importante el requisito de la 14001 al determinar el requisito? Es el ciclo de vida. Es como el punto fundamental desde lo ambiental. Ya vamos a ver que en seguridad y salud del trabajo es el objetivo último, es evitar que haya accidentes y que haya enfermedades laborales. En los requisitos legales de la 14001 es que a través de ese ciclo de vida yo pueda manejar de tal manera el tema que no impacte el ambiente. En calidad, vemos, ya les decía que los requisitos legales los vemos consagrados como una obligatoriedad en la 14001 y en la 45001. En calidad no son requisitos legales, pero sí podríamos ver, por ejemplo, que tenemos como un requisito de todo el sistema la comprensión de la necesidad y expectativas de las partes interesadas, de modo que la organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes. De aquí empiezo yo a tomarlo como parte de mi auditoría, comillas, legal, pero cuando digo comillas es precisamente porque no es un requisito legal, pero sí auditable. ¿Cómo se están viendo esas necesidades? ¿Cómo están mis partes interesadas? ¿Cómo he hecho yo todo ese inventario de las partes interesadas para saber cómo las voy a impactar desde mi operación? Ahora bien, después de que tengo el procedimiento y que tengo todo, ya he mirado la matriz, ¿yo qué entro a mirar cuando estoy viendo esto de auditoría de requisitos legales? La norma me dice, la organización debe tener establecido, implementado y mantener visible, documentado, la determinación del acceso a los requisitos y otros requisitos actualizados. ¿Cuándo actualizo? Eso es una pregunta constante. Venga, María José, yo hago la matriz legal y la actualizo anualmente, no. No, porque la norma lo que me pide es que yo tengo que estar al día con cada requisito que se expide. Y muchos requisitos legales son de expedición para aplicación inmediata. Entonces, ese es un flujo que está dentro del mismo procedimiento. Determino cómo aplico esos requisitos en la organización y a quién se los comunico. ¿Cuándo y a quién le comunico? Aquí hay que romper un paradigma que hay. Es que el requisito legal solamente lo va a manejar el abogado. El requisito legal solamente lo va a manejar el encargado de HC. Entendamos que cuando estamos hablando inclusive de la 45001, como bien nos hablaban en la primera exposición, y como una auditoría de alto nivel, pues yo empiezo desde la alta gerencia, ¿cierto? Todo mi diseño del sistema de gestión empieza desde arriba. Así que desde arriba yo voy a empezar a informar allá y él tiene que bajar, todos tienen que saber. Uy, no, eso es muy grave que los trabajadores sepan que yo tengo que darles elementos de protección personal, noticias. Si no se los dice la organización, lo van a saber en la calle. Entonces, ¿por qué no que lo sepan conmigo? Y esto es un tema que siempre estamos nosotros invitando a que le quitemos el miedo a eso. Cuando yo audito y digo, pero usted, ¿cómo le ha puesto en conocimiento a sus trabajadores esos requisitos legales que tiene acá? No, yo no se les he puesto en conocimiento. Yo aquí los tengo y los tengo identificados, mejor que el sindicato no sepa. Pero mira, es que tienes que ponérselo, porque la norma lo que me dice es que tú me tienes que evidenciar cómo estás comunicando. Y comunicando es cómo les estás diciendo cuáles son los requisitos que los trabajadores y que la empresa tienen que cumplir. El otro requisito también de calidad, enfoque al cliente. Se determina, se comprende y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. Aquí hay una invitación y que tiene que ver con el neurocoaching y que les decía yo cómo ha cambiado mi ejercicio desde hace un año. Los trabajadores en general y la operación en general va a trabajar diferente si desde el principio ellos saben qué están haciendo, cómo lo están haciendo y cuál es el impacto de lo que están haciendo. ¿Sí? Si yo en una fábrica automotriz
lo que estoy auditando es todo el proceso del carro y demás, y cómo se hacen estos salvavidas que tienen los carros en el inflamable cuando se estrellan, si el trabajador la tiene clara, si el trabajador tiene claro que si lo hace mal hay una vida en juego, va a cambiar seguramente la manera como va a desarrollar su labor. Y aquí es donde nosotros estamos determinando, con ese enfoque al cliente, cliente interno y cliente externo es, venga, ¿y cómo han trabajado ustedes desde calidad este tema? Cada una de las partes que se están auditando en la elaboración que se está haciendo. Así que hasta lo dicho, lo que tiene que ver propiamente con requisitos legales, 14.001 y 45.001, y de paso, la 9.000, identifico todas las actividades que desarrolla la organización, establezco las obligaciones que aplican a cada una de esas actividades y normas. Aquí ya estoy empezando a trabajar por procesos. Y cuando estoy trabajando por procesos, también la invitación es a empezar a mirar la auditoría, aún la legal, desde el proceso y el proceso operativo. ¿Qué significa eso? Que no me quedo en una matriz, en una evaluación de escritorio. Venga, es que esto es así, ¿no? Porque es que ese requisito legal, ¿cómo me impacta en el proceso operativo? Y entonces se puede empezar a trabajar las dos cosas de una vez. Verificar la frecuencia y necesidad de cumplimiento. Hay unos requisitos legales que son, por ejemplo, en Colombia, en riesgos laborales, todo el mundo tiene que estar afiliado al Sistema Integral de Seguridad Social y tienen que estar afiliados a la ARL un día antes. Yo cuando verifico el cumplimiento de ese requisito, mensualmente cuando los trabajadores, si son de la empresa directamente vinculados por contrato de trabajo, van a desarrollar la actividad, o cada vez que un contratista vaya a entrar a mi sitio. Proactivamente, ¿de qué se trata? Venga, ¿y usted cómo está identificando oportunamente un posible incumplimiento y ya está adoptando los correctivos? No cuando llegue la auditoría, sino usted cómo está internamente, y aquí tendría que ver como con ese mismo proceso de auditoría del que nos acababa de hablar, dice 10, ¿cómo está usted mirando que esto no se dé? ¿Cómo está usted mirando que los trabajadores no estén desarrollando actividades que no les correspondan? ¿Cómo está usted evidenciando con anterioridad, proactivamente, que se estén haciendo las mediciones ambientales de las que nos estaba hablando también Verónica? Para garantizar el cumplimiento de las normas resulta necesario entonces que las organizaciones mantengan, y eso es lo que yo verifico, una información completa y actualizada de la norma. Y entonces en el procedimiento de identificación, evaluación y cumplimiento de requisitos legales y actualización, yo verifico cuál es la fuente. Y a ellos les pregunto, ¿cuál es la fuente? ¿De dónde están sacando la información? ¿Cada cuánto? ¿Esa información es viable? ¿Esa información es sana? ¿Ustedes la están validando? Después, tener la capacidad de interpretar el requisito. Y es lo que yo les digo, ¿no? Es que se piden muchas normas de medio ambiente y de riesgos laborales, pero no todas le aplican a todo el mundo. Entonces, tiene la organización la capacidad de determinar qué norma de estas. Miren, ahorita estoy haciendo una matriz legal para una constructora y estoy encontrando normas de aviación, normas de horas. En la matriz que me mandaron, en la revisión que les estoy haciendo, hay normas de horas de vuelo de un teniente, de un piloto. Y yo, pero ¿esto qué tiene que ver con la matriz? Es eso, es que quien esté allí pueda definir que si eso no está. Estar comprometido plenamente dispuesto a cumplir con las disposiciones vigentes, y esto viene de la alta gerencia en el momento en que yo estoy diseñando un sistema de gestión y en el momento en que yo llego como auditor a decir, esto no lo tome solamente como un cumplimiento de requisitos legales. Es que esto tiene que ver con la viabilidad de su negocio. Esto tiene que ver con con la presentación que nos estaban haciendo de trabajar sobre riesgos y oportunidades. ¿Qué pasa si no cumplimos con un requisito de calidad? ¿Qué pasa si nosotros no tenemos una autorización que se requiera para desarrollar el producto que estamos desarrollando? Y simplemente vienen y encontramos que no está y se nos acabó todo el trabajo
y no hicimos nada. Llevamos un año trabajando, pero como no hay autorización, no puede salir al mercado. ¿O qué pasa si en la operación estamos desarrollando un producto que no cumple con los estándares? Es un poco también verlo desde oportunidades y desde riesgos. ¿Cuáles son las salidas típicas de esto? Entonces encontramos un procedimiento, encontramos una matriz y el conocimiento de los requisitos y la evidencia del cumplimiento, que es aquella en la que la empresa me dice, aquí están los registros de las afiliaciones, aquí están los certificados técnicos de las mediciones ambientales, aquí están, me pareció muy interesante el tema, por ejemplo, de los simulacros, Verónica, porque, por ejemplo, en Colombia, que tuvimos la experiencia del simulacro, que lo tenemos ya nacional, ¿cierto? Y es muy común que la gente diga, yo ya con esto ya cumplí el simulacro. Sí, pero ¿simulacro de qué? ¿Qué fue lo que realmente me diste? Y eso me hace también, como dice mi coach, Luis Gaviria, menos pantalón y más zapatos. En la auditoría también hay que ir al sitio donde se están desarrollando los acontecimientos. La auditoría legal también exige que uno se pare y vaya y habla con la gente. Y que sea la misma gente la que le está diciendo a uno, así es como lo hago yo. Y a veces las empresas se estresan porque es que yo tengo todo documentalmente muy bien establecido y se lo puedo probar. Pero cuando yo voy y miro a ver cómo es esto, ¿qué normas tengo que tener en cuenta? Y entonces está la Constitución como norma de normas, las leyes, que en Colombia son dictadas por el Congreso, los decretos, que son de diferente manera, determinados también por la Constitución, son reglamentarios, son decretos leyes, las resoluciones, que son expedidas por autoridades administrativas, y otras decisiones territoriales. Que en Colombia, por ejemplo, son todas estas entidades que por departamento reglamentan todas las normas de medio ambiente que tienen unas posibilidades reglamentarias específicas. Cuando nos encontramos haciendo una auditoría legal, es posible que nosotros encontremos que la empresa tiene una norma general. En Colombia uno diría, venga, lo que pasa es que todo este tema de medio ambiente, en lo que tiene que ver con el área rural, estuvo en un momento regulada por el Código Civil, pero ahora tiene unas reglas que son especiales en las reglas ambientales, ¿cierto? Y yo estoy mirando lo ambiental. Entonces, ¿qué rige? Porque las dos normas están vigentes, digamos. Entonces, nosotros tenemos un principio que se llama prevalencia legal, que dice que una vez establecida la jerarquía de la normatividad, surge una duda razonable. ¿Cómo proceder ante dos normas de igual jerarquía que obren en sentido opuesto? Aplica y gana la especialidad y la temporalidad, o sea, última en el tiempo. Y temas especiales son las que van a ganar sobre otro asunto que se haya regulado con anterioridad. Y esto suele suceder porque las matrices legales tienen que estar actualizadas. ¿Qué está pasando? Y los invito a que revisen eso cuando hagan la auditoría con su abogado. Las actualizaciones se dan con la inclusión de las últimas normas que se han expedido, ¿sí? Pero no se sacan las anteriores. Entonces puede suceder que una norma sea puesta o puede suceder que haya dos normas que están reglamentando lo mismo, pero con diferentes parámetros. Y usted dice, pero ¿por qué? ¿Sí? Una norma que tenía un término de vencimiento para un determinado proceso y otra que lo tiene 6 meses después. Porque en la actualización de las matrices legales se debe incluir la actividad de sacar las normas que han sido derogadas y sacarlas. Yo me encuentro con matriz, bueno, lo que hay que decir es que no hay ninguna norma que me diga cómo se tiene que hacer la matriz legal. Bueno, la matriz legal está con la identificación, los requisitos estrictamente legales, requisitos de otra índole, los registros de identificación que estén dentro de la matriz, ¿cierto? En el procedimiento yo tengo la fuente de identificación de la norma, si es una sentencia. En Colombia, cuando me impactan las sentencias, los requisitos legales, cuando son sentencias de inexequibilidad, cuando les expliqué la pirámide de Kelsen, que es eso, constitución, ley, decretos, lo que les estoy diciendo es que la constitución es la norma de normas, ley de leyes,
ni la ley ni el decreto puede ser contrario a esa Constitución, ¿cierto? Entonces, cuando una norma es demandada ante la Corte Constitucional como inexequible, entonces la Corte dice, sí, es inexequible, eso quiere decir que no va más, no va, no sale del mercado. Es en Colombia que nos pasó con las normas que nos reglamentaban el Sistema General de Riesgos Laborales en el decreto 1295-94. Hubo muchas normas declaradas inexequibles, entre esas la definición de accidente de trabajo y la definición de enfermedad laboral. Entonces, allí esas sentencias se incluyen cuando está vigente la inexequibilidad. ¿Qué quiere decir vigente la inexequibilidad? Es que después ya se pide una norma que reglamentó el mismo tema. Entonces, pues ya no, ya tengo una norma que me está aplicando ese tema. Normas de otra índole y normas del cliente, estas son normas técnicas. Ojo con las normas técnicas, tanto para las empresas que las incluyen como para la auditoría. Y yo allí estaba preguntando, me quedó la pregunta abierta porque escuché a alguien que dijo que no, yo estoy de acuerdo. Que lo que tiene que ver con la auditoría del programa, la auditoría del programa de auditoría, conforme a la norma 17.000, es cuando la empresa lo ha definido como un criterio de auditoría. Pero eso sería cuando yo lo impongo como un criterio de auditoría para mi vida interna. Y yo abro ahí como la pregunta porque no me quedó muy claro el tema. O sea, yo puedo tener mi programa de auditoría que la auditoría la hace cualquier persona y que no tiene que cumplir ningún requerimiento especial en mi auditoría interna. Ese es mi estándar y desde allí audito y allí cumplo. Si yo lo que digo es que ese auditor interno tiene que cumplir las normas de la 17.000, entonces empezaré desde la certificación. O sea, ¿qué me dice la norma y qué es lo que voy a exigir? Y esto aplica, normas de otra índole, aplica para todo. Las normas legales me especifican a mí unos requisitos mínimos. Y entonces, después, si yo las aumento por un procedimiento, por un reglamento, ese va a ser lo que yo voy a auditar. La identificación, me queda el registro de identificación en la matriz y fuentes de consulta, que ya determinamos la fuente, ubicamos el requisito y el registro de actualización. Ya hablamos de comunicar, se comunica a las partes interesadas y se deja el registro de la comunicación y se deja un archivo para toda la trazabilidad de lo que se ha identificado y ha quedado en todo lo que se ha hecho. ¿Qué se evalúa? Evalúa el cumplimiento, evalúa el registro de la verificación, la descripción de las modificaciones, la firma de quien elaboró, quien revisó y quien aprobó esa verificación inicial y esa evaluación de servicio de cumplimiento. En las conclusiones, los requisitos legales son el mejor aliado de la empresa. El auditor debe conocer de antemano cuáles son las normas que le aplican a la empresa. Debe tener muy claro el contexto de la empresa, debe tener muy claro cuál es la operación de la empresa. Con un poquito de susto de repetir, los invito a que sus insumos de entrada, la entrada sea para seguridad y salud en el trabajo, la matriz de peligros y el certificado de Cámara de Comercio. Muchas veces lo que nos encontramos, no, es que la empresa hace esto, pero cuando usted llega y dice, oye, ¿por qué aquí hay esto? No, es que además hace esto y esto y esto. Bueno, entonces usted esos requisitos también los tiene que tener identificados. Para la evaluación, la auditoría de los requisitos de medio ambiente, la entrada va a ser también lo que hacen y el impacto, ¿ok? En los sistemas integrados de gestión se tendrán en cuenta los requisitos legales y otros requisitos legales. Y con esto, pues, un poquito de la carrera por la hora, pues, porque esto ya tocaba correr un poquito. ¿Preguntas, Edgar? Hola, hola, a ver, déjame deja abro el chat. Dice María José Gaviria Escobar desde Colombia. Dice, Adri Ruiz escribe, competencia para las personas para que evalúen los requisitos legales. Excelente. Magnus escribe, qué interesante la parte legal. Adri Ruiz, en Colombia las organizaciones se apoyan en el ARL, los cuales es un importante porcentaje no lograr evidencia
de esa competencia. Perdón, en la ARL estamos hablando de los administradores de riesgos laborales, y entonces esto es más que nos apoyamos, es un requisito legal. El sistema general, el sistema de riesgos laborales en Colombia se implementa desde el año 1995 con el decreto 12, perdón, 1994 con el decreto 1295, entran a Colombia el sistema de las administradoras de riesgos laborales, esto es una administración delegada, y todos los trabajadores, las empresas y los trabajadores tienen que estar afiliados al sistema general de riesgos laborales. Pero, por ejemplo, la elaboración de la matriz legal no la hace la ARL. La ARL asiste en cómo, qué elementos tiene que tener en cuenta y asiste también en la verificación de cumplimiento, pero no lo hace, no lo puede hacer. Bueno. Ok, mira, aquí Keila Sotelo, nuestra amiga Keila Sotelo dice, te pregunta, si voy a auditar una empresa, ¿qué documento debo pedir antes de la auditoría? Yo, Keila, muy buenas tardes, un saludo con abrazo incorporado. Normalmente lo que estoy pidiendo es, déjeme ver la matriz legal, la matriz de peligros, en la medida en que sea una ISO 45001. Déjeme ver su certificado de Cámara de Comercio para mirar cuáles son las actividades que desarrolla, yo tenerla bien clara, ¿cierto? Y en caso de contratistas, estoy pidiendo que me diga cuáles son las actividades que usted subcontrata, porque ese es un tema que tiene que ver con los requisitos legales, muy importante. Los contratistas y subcontratistas llegan a mi sitio, yo me hago responsable de lo que aquí pase. Entonces yo tengo que saber qué hacen y la empresa que me los está mandando también en Colombia, por requisito legal de nuestro sistema de gestión, yo tengo que tener un procedimiento de contratación y seguimiento de contratistas. Entonces a ellos yo les pido, déjenme ver cómo cumplen las normas, si están afiliados a la ARL, si van a desarrollar actividades de alto riesgo, el cumplimiento de todos los estándares. Y en medio ambiente, pues está la matriz de aspectos e impactos. Ok, Marri, mira, aquí hay otra, dice Angélica Rubiano, te escribe, buen día, gracias María José, también soy de Colombia y estoy de acuerdo con todo lo que mencionas. Y luego también aquí nos comenta Angélica Rubiano, manual de contratista, muy exigente por la responsabilidad compartida en muchos piden pólizas de cumplimiento. Sí se piden pólizas de cumplimiento porque es que el tema de la responsabilidad es solidario. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad solidaria, estamos hablando de que cada vez en Colombia se va estrechando más el tema de no creas que porque estás trayendo a terceros a que te hagan la tarea, que no sean directamente trabajadores tuyos, tú te vas a soltar rapidito el problema, ¿sí? Entonces, yo tengo, por ese procedimiento que tengo de contratista, la obligación de estar verificando que esa empresa, si es una persona única, porque también pueden haber contratistas personas naturales, ¿cierto? Si es una empresa que me manda gente a trabajar a mi empresa, también tiene el sistema de gestión implementado, que les da los elementos de protección personal, que les dio la inducción, que les dio la capacitación. Y el decreto 1072 me exige además que cuando ellos lleguen a mi sitio, yo les dé una inducción, pero ¿sobre qué? Sobre los peligros que les son inherentes en mi sitio de trabajo. Entonces, por eso a veces la póliza, porque si se me accidentan a mí, es posible que a mí me toque pagar como contratante por ese personaje. Ok, Marri, pues bueno, recuérdanos dónde te podemos localizar por cualquier duda, allá en Colombia. Bueno, yo les tengo además una invitación muy especial para los que quieren, a través de que nosotros tenemos un programa que se llama Tomando Café con María José. Estamos celebrando 2 años de Tomando Café con María José. Vamos a empezar ahorita esta semana a celebrar. Y ahí están, espere porque el perro se emocionó. Me hace mucho ruido. Allí se me perdió la presentación con la, ya va. Aquí estoy. Mi celular
y mi correo electrónico, pues en Facebook me encuentran como María José Gaviria. Y pues bienvenidos, de verdad, si quieren participar, tenemos vamos a tener 5 capacitaciones con gente que es también parte de nuestro grupo latinoamericano, está Rodrigo Andrés, y bueno, allí vamos a estar hablando de más temas. Muchísimas gracias, Edgar. Para mí siempre es un gusto estar contigo y te felicito. Ustedes sabrán también como nosotros que Edgar ya cumplió sus... ¿Cuántos, Edgar? ¿Años en qué, Mari? ¿Vida Lo que personal? tiene que ver con, no, con el canal, con el foro que lo pusiste en estos días. Logramos, Ya ¿cuántos? son 2 años ya con estas ideas locas. 2 años también. Entonces, pues bueno, nada, un gusto haber estado acá con ustedes. No, gracias a ti, María José. Te mando un abrazo hasta Colombia, desde México. Y pues bueno, muchas gracias por subirte a esta iniciativa de compartir el conocimiento. Seguimos en contacto, un gusto. Que estés Hecho. bien, hasta luego. Un abrazo. Adiós. Chao. Chao.